8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestra tercera invitada, se trata de la doctora Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito. Tenemos varios candidatos a la alcaldía de Quito. Jessica, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted se suma a esta larga lista que es, si se califican todas, pues veremos ya para las elecciones del 2023. ¿Por qué quiere llegar a la alcaldía de Quito, Jessica? Buenos días. Buenos días, Licenia. Muchas gracias por el espacio. Alexis también, a los tiempos que le veo. Bueno, realmente este es un momento que vive la capital y que creo que es el momento de una visión diferente, es el momento de los ciudadanos, de quienes hemos estado, si bien en el activismo político, pero desde la ciudadanía, no desde los espacios de decisión. Y finalmente hemos planteado algo que en lo que hemos venido trabajando durante más de un año, que es este derecho de ciudad, que nosotros le llamamos este concepto maravilloso que es el derecho de ciudad, el derecho a vivir con tranquilidad, con seguridad, el derecho a tener una ciudad diferente, una ciudad incluyente, una ciudad para mujeres, en donde las mujeres nos sintamos seguras, en donde los jóvenes puedan tener oportunidades, una ciudad que realmente merecemos. Yo creo que Quito merece tener y volver a ser una de las mejores capitales de América Latina y que sin duda en los últimos, yo diría, 15 años no lo ha sido. Hicimos nosotros una encuesta en diciembre del 2021 por un proyecto que manejamos que se llama Agenda de Ciudad, y en esta encuesta que planteamos, con el dolor del alma, yo llegaba a algunos barrios y nos decían, ve aquí, más de 10 años no hemos tenido obra pública. Más de 10 años no hay parque, no hay calles. Entonces, en esos barrios y en general en todo el distrito metropolitano, con sus 32 parroquias urbanas y sus 33 parroquias rurales, necesitamos la atención, necesitamos un modelo de gestión distinto. Bienvenida primero, candidata ya, ¿no? ¿Cuál es el movimiento? El movimiento independiente Todos, lista 70. Lista 70. Sí, tiene la visión igual como la que hemos venido manejando hace muchos años, que es una visión socialdemócrata, ¿no? Va con Gonzalo Pérez como compañero de fórmula para la prefectura. Él va a la prefectura, sí. En mi equipo de trabajo en Quito ¿Fue candidato antes por el PRIAN? Recuérdeme. No lo recuerdo, no lo sé. Parece que fue candidato por el PRIAN antes. Pero en todo caso, nosotros tenemos un equipo de trabajo en Quito que es gente que nunca ha estado en política, gente que lo que quiere es llegar a cambiar las cosas. Está en el sur, en el distrito sur, Jonathan Carrera, que es un periodista bastante conocido y que además ha estado permanentemente saludando también con la gente. En el norte está Marcos Llerena, que es un joven que ha venido trabajando mucho en temas de seguridad en el norte de Quito, con su proyecto de alarmas comunitarias desde la ciudadanía. En las parroquias está Pamela Ortiz, que es una joven dirigente de los sectores de Calderón y de varios otras parroquias rurales. Y obviamente tenemos también nuestras juntas parroquiales que ya este fin de semana, el día viernes que concluye el plazo, se inscribirán. El día de ayer hicimos también ya nuestras primarias para cada una de los distritos y obviamente estamos llegando a acuerdos también en algunos otros sectores de la ciudad. Decía Jessica que han recorrido barrios y sectores, parroquias urbanas y rurales de Quito y que la gente ha dicho hace 10 años que la administración no viene acá y que no se aparece con obras. ¿Cuáles son, digamos, las obras o las urgencias, las prioridades que tienen los ciudadanos en la capital de la República para que sean de manera inmediata atendidas por el municipio? Un municipio que vemos que con Guarderas no mejoró nada, con Yunda ya veníamos mal y con Rodas un descalabro total de esta ciudad. Así es, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Me parece que estos 10 años de abandono tienen que ver con una política municipal de centralización. Lamentablemente el municipio ha funcionado de manera centralizada. Todo lo que es el municipio es burocrático, pero ¿y las administraciones zonales no deberían servir para justamente descentralizar? Pero no hay servicio descentralizado, o sea, una administración zonal actualmente no tiene presupuesto y no tiene planificación propia, y eso es lo que nosotros queremos entrar a cambiar, porque necesitamos desconcentración, necesitamos que cada administración zonal, en función de su número de habitantes, tenga un presupuesto asignado y planificación con la gente. Hace algunos años, en el 2016, yo escribí un libro que se llama Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana,
Y una de las cosas que planteábamos era cómo hacer realmente el presupuesto participativo. Lo que más falta le hace a la gente es obra en temas viales, en temas de transporte, en temas de seguridad. La obra pequeña, la obra del barrio, la obra de la calle, de los bordillos, el tema de la regularización de barrios, que lamentablemente ha sido un foco de extorsión para algunos funcionarios, y extorsión que viene del propio municipio, que es lo que a nosotros nos ha generado realmente una vergüenza. Es decir, cómo tenemos concejales que han estado desde el propio municipio. Ni siquiera funcionarios, sino concejales que han estado todo el tiempo ofreciendo a cambio de ciertas cosas, regularización de barrios. Entonces yo creo que este municipio que empezó o licencias para los taxis también, o sea, de todo, es decir, absolutamente de todo. Por eso decíamos, este municipio regulador tiene que terminarse y tenemos que de una vez por todas revisar cuál es el estado de cada uno de estos barrios para poder entrar a regularizar de manera definitiva, o simplemente a tomar decisiones para, por ejemplo, si es que hay sitios que son demasiado riesgosos, cambiarlos, y obviamente esto es parte de una gestión que desde el primer día tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos, y siempre digo esto, la gente cuando uno le habla con el corazón y mirándole a los ojos, yo creo que la gente lo siente y sabe que tenemos la intención de cambiar, las ganas de trabajar, las ganas de sacar esta ciudad adelante, y claro, o sea, cuando hay políticos tradicionales, que viejos políticos que ya vienen 40, 30 años haciendo política, viviendo de la política, obviamente también la gente se da cuenta. Así que nosotros estamos apostando a un movimiento ciudadano, a un movimiento independiente, a una opción alternativa, a una opción fresca, a una opción con visión de mujeres. Quito nunca ha tenido una alcaldesa, pero tiene mujeres valiosísimas que en cada territorio pueden dar lo mejor de sí para cambiar la realidad en la que vivimos. Jessica, usted fue, digamos que protagonista en la salida del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y en la toma de mando de la ciudad del señor Santiago Guarderas, el concejal Santiago Guarderas. Como lo decía Alexis, la ciudad con el cambio de administración no ha mejorado. Yo no sé si estábamos antes peor o mejor, pero estamos mal definitivamente. Así es. ¿No se siente responsable? No. ¿Del estado en el que está la ciudad? No, para nada. Al contrario, yo creo que mientras los escándalos de corrupción inundaban la administración Yunda Guarderas, que finalmente es la misma, ¿no es cierto? Porque los dos llegaron a representar intereses particulares y particularísimos que no eran los intereses de la gente. Y hay que tener claro, al señor Yunda no se le sacó de la alcaldía porque era mala gente ni porque tenía cierto apellido, no. Y yo le puedo decir, porque yo soy quiteña de bien, pero soy quiteña de bien al sur. Pero usted porque yo vengo de Quitumbe, pero claro, de la administración Yunda. Y me di contra los muros de la administración Yunda. ¿A usted le invitó Yunda a participar? No, para nada, y eso es algo que también es importante aclarar. A mí me invitan porque mi perfil profesional, yo soy una mujer que ha trabajado toda la vida con mujeres, principalmente intentando cambiar la realidad de las mujeres. Y una amiga muy querida que vive fuera del país me llama un día y me dice, mira, hay una persona que está necesitando a alguien que pueda tener una política pública de trabajo con mujeres que son, la gran mayoría de las mujeres de mercado son jefas de familia. Entonces dije, vamos, aquí hay una apuesta. Nunca he tenido ni tuve nada que ver, ni un acercamiento siquiera con el señor Yunda, pero sí me di cuenta después que no había intención de cambiar. Cuando funcionarios municipales, no todos, ¿no? Pero hay funcionarios municipales que son corruptos, otros no. Hay funcionarios municipales que se creen dueños de las instituciones. En una reunión, Alexis, a mí me lo dijeron de frente. Vea, aquí mandamos nosotros. Ustedes son aves de paso. Aquí mandamos nosotros. Y el lunes yo renuncié, salí porque había intentos de hacer una compra de frigos, obligarles a los comerciantes a comprar frigos, un frigorífico de $8,000, parece que tenía incrustaciones de oro, pero ¿quién va a comprar una de esas? Y me decían, usted tiene que firmar una resolución en la que les obligue a comprar ese modelo, ese tipo, y obviamente les decía, bueno, yo no voy a firmar, porque eso se llama peculado. Y claro, yo tengo muy, muy claro que los temas que tienen que ver con la administración pública tienen que ser sumamente responsables, y yo no me voy a prestar para aquello, ¿no? Eso es importante decirlo, porque yo creo que como yo, a muchos jóvenes, a gente honesta que llega a las instituciones públicas y encuentran ese tipo de temas de corrupción,
o tienen que irse de las instituciones o tienen que firmar y después están metidos en líos con Contraloría, con juicios penales. Entonces, me parece que hay que darle decencia a la administración pública, que hay que darle honestidad a la administración pública. Y sí, yo le diría que sí fui parte de la administración. Dejé haciendo un presupuesto de $8 millones, una planificación participativa con cada uno de los mercados de Quito, saliendo de esa malhadada federación de mercados dirigida por alguien que lo único que hace es vivir de la extorsión a los comerciantes. Al contrario, yo lo que hacía es prácticamente salir de ese círculo y decirles a los comerciantes: no necesita usted el señor Báez para ir a la dirección de mercados, venga directo, aquí el señor Báez no pone autoridades. Pero el tema es que hemos estado acostumbrados en el ámbito, yo diría, público, y han estado acostumbrados ciertos dirigentes también a imponer cosas a la administración municipal. Entonces, ¿por qué no cambia nuestra ciudad? Porque hay estas cosas que están allí, que si no se tiene la decisión política para cambiar, no se va a cambiar, no se va a cambiar. Tenemos que trabajar con honestidad, con ganas de servir, pero sobre todo con decisión. Mire usted el metro de Quito, ¿cuántos años los quiteños pagando una deuda? Mientras el metro de Quito sigue bajo tierra, encerrado. Hoy no sabemos cómo son las condiciones particulares de ese contrato del metro de Quito. Y sí quiero hacer una aclaración, y si usted me lo permite, mire, nosotros actuamos como colectivo en su momento porque era lo correcto, porque era o vivir de escándalo de corrupción en escándalo de corrupción. Por favor, que no se nos olvide los contratos de agua potable, que no se nos olviden los contratos de la repavimentación. Y mire cómo están las calles de Quito, siguen siendo calles huequeadas, sin bacheo, pero hubieron $60 millones destinados a una sola empresa. Que no se nos olvide los escándalos de los desvíos de fondos, porque, perdóneme, al menos eso se ha acabado. Claro, el otro a lo mejor puede ser medio mojigato porque llegaron juntos, ¿no? Pero que no se nos olvide eso, porque los quiteños no podemos permitir que nuestro derecho a tener una ciudad mejor cambie. El problema es que nadie les fiscaliza. O sea, cuando llegó Yunda con guarderas y todos los que están hoy en el consejo, nunca fiscalizaron al municipio anterior, al de Rodas. Pero no lo han hecho ni los que han estado ahora. Y en el de Rodas, fíjese, o sea, solo para hablar de uno de los tantos, porque él, además, en el caso del metro dejó pasar mucho tiempo como para poder definir la negociación, y ahí se perdieron más o menos $500 millones, solo por dejar pasar el tiempo. Ahora, en el tema de las bicicletas, primero dejó morir el proyecto Bicicú, que hablaba de un proyecto muy interesante de movilidad alternativa. Y usted ya me va a decir más adelante si está a favor o no de ampliar el tema de la bicicleta en Quito. Tenemos miles de bicicletas, entre eléctricas y comunes, pudriéndose en bodegas, y millones de dólares invertidos ahí que no han servido para nada. Entonces nadie fiscalizó a Rodas. La Contraloría tampoco ha hecho lo que ha hecho en otros municipios, en otras prefecturas, con Rodas, y ahora con guarderas pasa exactamente lo mismo. Entonces, como que acá también se fiscaliza a la carta. A dedo. A dedo y en campaña electoral. Es decir, hoy tenemos una concejala que está intentando fiscalizar las bicicletas cuando tuvo 3 años para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo el primer año, el segundo año? Lo está haciendo ahora, ¿sabe por qué? Porque quiere ser candidato otra vez. Y esa Pero usted, por ejemplo, no promovió la destitución de Yunda justamente para esto, para ser candidata. No, para nada. Al contrario, mira, a ver, yo estaba retirada de las cosas. Yo fui funcionaria 4 meses en el 2019. Como yo vivo de mi trabajo y vivo de mi fundación, porque finalmente ahí trabajamos, y vivo además de los ingresos que tengo como abogada, entonces como yo no vivo de la política, yo no tengo problema en estar hoy y mañana no estar. O sea, pero antes también fue candidata, usted fue candidata asambleísta por Avanza. 2017. Claro, 2016, 17, sí. Por Avanza, en el Hace muchos Sur. Años, pero en la línea ideológica de la socialdemocracia, que es en la que yo me he formado. ¿Cómo se define usted políticamente? Yo soy una socialdemócrata, como dice el profesor Ludolfo Paramio en su libro La Social
socialdemocracia, ni mercadofobia, ni mercadocracia, ¿no? Ni todo que regule solo el mercado, ni todo que regule solo el Estado. Necesitamos tener equilibrios, y esos equilibrios son efectivamente los que nosotros a través de esta línea ideológica la planteamos. Es decir, necesitamos crecer económicamente, necesitamos tener un municipio que reactive la economía, un municipio además que tenga, por ejemplo, sea un amigo del empresario, sea un amigo del emprendedor, a una persona que quiere poner un restaurante, le permita poner el restaurante y no vaya y le clausure, o no vaya y le tenga 2 años esperando en los permisos. Es decir, todo eso necesitamos entrar a cambiarlo, ¿sí? Pero también necesitamos otra política, que es la política social, que es la política de acceso, que es, por ejemplo, volver a los guaguacentros, que eso fue bueno, pero hay que mejorarlos, porque para mí, desde mi punto de vista, los guaguacentros tienen que volver mejores, tienen que volver siendo absolutamente municipales, y además tienen que ser centros de apoyo a la infancia. Yo tengo una hija de 4 años, que muchas veces, uno no tiene dónde dejar a los guaguas. El guaguacentro es una ayuda enorme para las mujeres trabajadoras. Tenemos que generar políticas de acceso. Municipio de Quito tiene educación municipal. Tenemos que mejorar la educación municipal y distanciarnos, obviamente, en calidad de la educación fiscal general, ¿no es cierto? Porque eso era antes el municipio, hoy no lo es. Y es uno de los pocos municipios que tiene competencias de educación, que tiene competencia de seguridad, que tiene competencia de riesgos, que eso es un tema que no lo hemos tratado en Quito. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajarlo desde ya? Y sí, nosotros somos socialdemócratas, porque yo tengo un proceso de formación, una formación que he sido muy cercana a la socialdemocracia europea, que a lo mejor por eso tengo un poco más claro lo que es la socialdemocracia, porque en el Ecuador, lamentablemente, los partidos políticos no tienen ideología. Y los políticos muchas de las veces no son ideológicos. Unos firman la carta de Vox y van a ser candidatos por el Partido Socialista. Otros tienen a lo mejor una política de extrema izquierda y van a ser candidatos por la derecha. Entonces, no, nosotros nos hemos mantenido en ese horizonte ideológico, porque para mí eso es parte de la coherencia. Hay principios en la vida que son parte de la formación, de la ideología, de cómo uno camina. Yo he sido feminista toda mi vida, no voy a dejar de serlo ahora. Al contrario, creo que desde estos espacios se pueden trabajar mucho mejor políticas de prevención de violencia, como lo he venido yo trabajando durante toda mi vida, sin ser funcionaria pública. ¿Cuál es su visión, Jessica, con respecto de los acontecimientos que se han vivido en Quito? Lo último que pasó ahora en junio del 2022, las protestas que fueron lideradas por el movimiento indígena, pero que también nos revelaron que en Quito hay sectores que están olvidados y que salieron a protestar, como San Miguel del Común, por ejemplo, en Calderón, que han dicho, aquí estamos, y nadie nos atiende, ni el gobierno nacional, ni ningún otro nivel de gobierno está aquí junto a nosotros. Pero también salió a flote algo que ya lo vimos en octubre del 19, y es un racismo, un clasismo y un ambiente raro, bastante raro en la ciudad, que no habla muy bien del quiteño y que no habla muy bien de la capital de la República, que antes era como capital la que acogía a ecuatorianos que venían de todas partes del país, sean indígenas, sean montubios, sean negros, sean cholos y lo demás. ¿Cómo ve usted esta ciudad tan Mire, yo empecé diciéndole que yo soy una quiteña de bien, pero soy una quiteña de bien al sur. Yo crecí en Quitumbe, en la ciudadela del Ejército, me eduqué en la Magdalena, es decir, y soy chagra, yo vine a los 6 años, mis papás son lojanos. Y claro, cuando uno migra a esta ciudad maravillosa, lo hace porque aquí siempre ha habido mejor educación, ha habido mejores oportunidades, y es lamentable que en 10 años o en 15 años, que es más o menos lo que nosotros tenemos en nuestra encuesta, que hay un abandono de esta gente. Cuando hay abandono por parte de estas autoridades, malas autoridades, se produce lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y para eso existen mecanismos que son completamente democráticos para revocar el mandato o para destituir a quienes han estado o están mal manejando los recursos de la ciudad y no están atendiendo a la gente. Yo decía, el gobernante tiene que conocer al pueblo que va a gobernar. El Ecuador tiene 2 millones de personas en extrema pobreza. Tenemos 38% de pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos acceso a salud, que no hay acceso a educación. Solo en Quito, en las parroquias rurales, que son las 33, tenemos problemas de desnutrición infantil. La desnutrición crónica infantil es grave porque no le permite a una persona vivir, desarrollarse en condiciones de dignidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
el dinero público, los recursos públicos tienen que destinarse a atender a la gente. No podemos tener, porque el país no es un banco, no podemos tener, ¿no es cierto?, guardados millones de dólares o pagando o mandando a la Reserva Internacional, mientras que tenemos gente muriéndose de hambre. Y no quiero decir, y esto es muy claro, que se pueden tomar los fondos de la Reserva, no, porque no se puede, pero sí se puede el excedente petrolero destinarlo a políticas sociales. Eso sí se puede hacer, a la par que vamos cumpliendo con los organismos internacionales. Es un tema de manejo de presupuesto público, y en el caso del municipio de Quito es igual. Conforme se va armando el presupuesto público, el destino del presupuesto público no puede ser, por ejemplo, en luces, cuando la gente necesita obra. Y le digo este ejemplo, ¿por qué? Porque en diciembre del año pasado, la administración zonal Quitumbe, como estaban apurados por ejecutar presupuesto, porque no habían ejecutado presupuesto durante todo el año, prefirieron gastarse la plata para decir que han ejecutado en luces y no en obra pública. Entonces tiene que ver con un asunto de gestión y de saber en dónde vamos a colocar los recursos para el bienestar social, para el bien común. Finalmente, ese es el fin del Estado. El fin del Estado, el fin de esto que nosotros conocemos como gobierno municipal, es mejorar y cambiar las condiciones de vida de la gente. Y hacia eso vamos. Por eso nosotros planteamos este gran concepto, que es el concepto del derecho a la ciudad. El derecho a vivir mejor, el derecho a tener mejores oportunidades, el derecho a que nadie ande en la calle con miedo, el derecho a que no tengamos que vivir en medio de rejas en nuestras propias casas. El derecho a tener tranquilidad de que nuestros hijos y principalmente nuestras hijas puedan caminar sin acoso, sin violencia, sin que te vayan tocando, te vayan manoseando en el transporte público. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que construir como sociedad y como ciudad. Y sí, nos toca a los ciudadanos, porque ya sabemos que los políticos tradicionales no lo han hecho, al contrario, vienen y vienen por más. Muchísimas gracias, Jessica, por habernos acompañado. Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muy amable, Jessica. Muchísimas gracias, así que vamos a seguir caminando. Yo quiero decirles que aquí hay un compromiso sincero, real, y que la gente se da cuenta cuando uno quiere trabajar y cuando alguien llega a otra cosa. Tiempo de despedirnos, amigos. Despedimos a nuestra invitada también, Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito. Les dejamos, como siempre, bien acompañados. Ya vienen las Warmis del barrio. Que tengan una excelente jornada, amigos. Alexis.